Hola hermanos, les presento la palabra de Dios, como un ejercicio espiritual conveniente para el ser humano. Bienvenidos todos. ¿Has considerado alguna vez escuchar la palabra de Dios? Es un ejercicio espiritual profundamente beneficioso. En nuestra vida agitada, la palabra de Dios aporta serenidad. Nos brinda una guía moral y espiritual. Es una práctica que nos conecta con nuestra esencia. Nos ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. La palabra de Dios es un refugio en tiempos difíciles. Es una luz en la oscuridad. Es de sabios hacer ejercicio espiritual. Escucha la palabra de Dios. Verás la diferencia. Este estudio se llama No debe ser un pastor. No debe ser un pastor. Bien, Dios los bendiga a todos, hermanos, hermanas. Señor Jesucristo los bendiga y los ayude a entender este estudio de hoy, porque es importante saber de estas cosas. Así que espero que le pongan mucha atención y que traten de ver estas cosas también para que ustedes las enseñen más adelante a otras personas. Por eso dice, no debe ser un pastor. Así que, tratando el tema, que no es el pastor quien escoge quién se casa con quién. Veamos en 1 Corintios primero, de capítulo 7, verso del 7 al 17. Del verso 7 al 11 dice: Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, sin casar. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Luego del verso 11 hasta el 17 dice: Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Esta es una concesión de Pablo. Dice, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Amén. Bien, aquí quiero que noten, hermanos, que Pablo apóstol dice claramente un mandamiento de Dios para las y los viudos y para los solteros. Un mandamiento de Dios. Después del verso 11 en adelante dice, yo, no el Señor. Ese ya no es un mandamiento de Dios, sino una concesión del apóstol Pablo a los creyentes. Que si alguno tiene mujer no creyente, que no la abandone, si ella consiente así vivir con él. Y lo mismo a la mujer. Pero también dice que si los incrédulos, esposa o esposo, no quieren vivir con ellos, que se separen, pues no están obligados a permanecer unidos si no están de acuerdo, pues a libertad o a paz nos llamó Dios. No hay mención de otra cosa.
solo mandamientos de la ley, que dicen al hombre que está obligado a cuidar de su mujer como de sí mismo, y pues en la gracia con más ganas, pues no se debe maltratar a ninguna mujer, ni la mujer al hombre. En 1 Corintios, capítulo 7, 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley. Ve, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si notan, aquí dice, la mujer está ligada, o sea, apresada por la ley a su marido. No es ley del marido, ni es ella esclava del marido. Es la ley la que la obliga o la sujeta a no dejar al marido. Pero si el marido no cumple la ley, es una pregunta, pero si el marido no cumple la ley, descuidando y maltratando a la mujer, no solo en palabras, sino también en honra, y no provee para ella e hijos, entonces la mujer es libre, porque la ley misma que no cumplió el marido, la deja a ella sin ley, que la ligue al marido. Ahí dice Pablo, si se separa, sepárese, el creyente, pues a paz nos llamó Dios. La mujer que está bajo gracia debe obedecer esa ley que Jesús nuestro Señor ya cumplió para darnos la gracia de ser libres. Si alguien dijo sí, debe seguir igual. Entonces, para ese que dice que sí, que debe seguir igual, Cristo no cumplió la ley, ni tiene poder para perdonar y libertar del pecado. Pues la ley es la demostración del pecado, porque sin ley no hay pecado. ¿Murió Cristo por nosotros? Sí. Entonces no estamos bajo esclavitud de nadie, ni de la ley, solo de Cristo. Si el hombre no cumple la ley, no puede obligar a la mujer a cumplirla. En tal caso, la mujer puede hacer lo mismo que si el marido está muerto, porque nadie que se diga ser cristiano debe maltratar a una hija de Cristo, hermana de Cristo Jesús, esposa de Cristo Jesús. Amén. Pero les muestro una mejor ley, que no separa nunca al hombre y la mujer. Es la ley del amor verdadero, por el cual amor Dios une a un hombre y a una mujer. Este amor nunca deja de ser y sostiene todo el problema. Quien ama no lastima. Quien ama a su mujer a sí mismo se ama. Y quien ama a su marido a sí misma se ama. No hay divisiones. Así lo intenten los hombres. Ellos son inseparables, porque Dios los unió por medio del amor verdadero. Ellos se aman y amarán cada hijo que Dios les dé, y nunca los maltratarán. Al contrario, les enseñarán ese verdadero amor por el cual ellos se casaron, y los criarán siendo hombres de bien. Y eso forma las familias más felices, y no las familias desintegradas que vemos hoy en día por falta de amor y conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Bien, veamos 1 Corintios capítulo 7, 39 al 40. Dice, la mujer casada está ligada por la ley, ¿ve? Por la ley. No es por la gracia, es por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, que se case delante de Dios. Si la viuda tiene ese derecho de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿por qué quieren negarle ese derecho a la que aún no ha tenido marido? Pero a mi juicio, dice Pablo, pero a mi juicio más dichosa sería, o será, si se queda así, dice Pablo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. Así que la mujer que es maltratada o no es cuidada por alguien que es cristiano, según él, se dice, pero no cumple con lo que Cristo Jesús enseñó, no puede ni él ni ningún pastor decidir que la mujer tenga que quedarse a su lado o no casarse con otro, y ya veremos por qué más adelante. Amén. Bien, miren, en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días, postreros días,
En los últimos tiempos o postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es renegar, es cambiar, es decir que eso no es así. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ponga atención a eso. Dice, por la hipocresía de mentirosos, o sea, por medio de ellos van a engañar con la doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, que no tienen una conciencia de Dios, prohibirán casarse. Ahí lo tiene usted. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Dice que en los últimos tiempos algunos cambiarán la verdad, escuchando doctrinas de demonios por medio de espíritus engañadores, ¿ve? Por medio de hipócritas, ambiciones de mentirosos que ya no tienen conciencia. Estos prohibirán casarse y comer carne de cerdo, cualquier cosa a los que conocen la verdad. Esa doctrina es pentecostalismo mezclado en el mensaje. Porque en esas doctrinas no son los creyentes libres de casarse con quien aman. Son los pastores hipócritas quienes arreglan los matrimonios, diciendo no te cases con ese porque es gentil, o con esa porque es gentil, o porque es inconverso, o porque es inconversa. Estas escrituras prueban que eso es falso. Y los ejemplos en la Biblia hay muchos. Hay muchos hijos de Abraham que se casaron con quienes no eran hijas de Abraham, o sea que no eran de la misma rama ni de la misma creencia. Vamos a verlo. Su mismo hijo Isaac no se casó con una descendiente de la familia de Abraham, sí de una de su tierra, pero no de la familia de Abraham. Jacob también se casó con una que no era de la familia de Isaac, su padre, o de Abraham. José también se casó con una que no era ni siquiera era hebrea, sino una egipcia. Moisés tampoco se casó con una descendiente de Abraham. Josué tampoco. Boaz tampoco. David tampoco. Salomón tampoco. Y puedo seguir, pero solo se requieren 3 testigos para el que cree en Dios. Y como sé que en las líneas del mensaje también prohíben y hacen esto, pues he aquí más de 3 extractos del mensaje con los cuales les pruebo que hermano Branham desaprueba esa forma de doctrina. Vamos a ver, extracto del mensaje que se llama Hay una iglesia viva y verdadera. Solo hay una iglesia viva y verdadera. Capítulo 37 dice, y cuando Jesús comisionó a la iglesia para ir a todo el mundo a predicar el evangelio, que allí ponen nada más Marcos 16, o sea que ahí se puede ver ese pasaje, donde dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues ya sabemos qué. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En el 38 dice, ahora hay muchos que tienen una profesión que ellos creen. Y hoy en mi iglesia, como también en la mayoría de nuestras iglesias, nosotros clasificamos a un creyente como uno que es fiel a la iglesia y viene a la iglesia regularmente y ocupa un lugar, o sea, un puesto, una posición en la iglesia, y ayuda a la iglesia en sus necesidades financieras. Pero eso es muy contrario a lo que Jesús dijo. Jesús no dijo, estas señales seguirán a aquellos que tomen su lugar en la iglesia y que son miembros fieles, y así por el estilo. Él nunca dijo eso. Capítulo 39 dice, pero esta es su última declaración a la iglesia. Escuchen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas y no les harán daño. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Amén. Esto, hermanos amados, es parte de lo que dice hermano Branham, de los verdaderos creyentes.
y de las señales claras que identifican a un cristiano verdadero, para que no se interprete con el casarse o no, sino más bien que cualquiera dice: yo soy cristiano, yo nunca falto a la iglesia, yo tengo tal ministerio, yo ayudo con diezmos, ofrendas y todo lo que se requiere. Eso no lo clasifica como un verdadero creyente, sino más bien lo más difícil, a pesar de hablar en lenguas, sanar gentes al imponer las manos, beber cosas mortíferas sin daños graves, tomar serpientes en las manos y cosas así. Es el amor verdadero a Dios, primero y luego a todos los hermanos y demás, cuanto más a la esposa e hijos, pues el apóstol Pablo mismo dice: si yo hablo en lenguas, si doy mi cuerpo en sacrificio, o sea, por alguien más, si aún puedo atravesar montañas o moverlas y no tengo amor, nada soy. ¿Eres cristiano? No, no soy nada. El Señor Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, como yo los he amado. ¿Crees tú, hermano, que Jesús te dirá: maltrata a tu pareja? Al cabo, ella sí es cristiana y te aguantará lo que sea que le hagas. Claro que no. Ni la mujer tiene esa facultad ni el hombre, pues quien lo haga de los dos claramente no es un creyente verdadero, pues no tiene amor ni para su pareja o hijos, menos lo tendrá para un hermano que ni conoce o que ni conoció antes. ¿Ve? Ahora, leamos del extracto del mensaje La Iglesia y su condición. Capítulo 37. Dice: ustedes no podrían amar nada que no fuera de su propia naturaleza. Lo amoroso tiene que unirse con el amor. Un esposo y una esposa tienen que amarse el uno al otro, si alguna vez van a llegar a un nivel. La familia tiene que amarse el uno al otro, si alguna vez van a llegar a un nivel. Algo para ser amado. Uno busca por donde quiera encontrar una muchacha para que sea su esposa, a la cual uno ama. Ella busca encontrar un esposo que ella pueda amar. Amén. Aquí comenzamos a ver la verdadera razón de casamiento y divorcio. Digo yo con plena certeza, después de haber aprendido lo que fue explicado antes de eso, pues es el amor por encima de todo. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Así está escrito. Cuando pues usted se casó y no lo hizo con verdadero amor, sino por alguna condición conveniente a usted o a su pareja, eso nació muerto. No importa si lo casó el mismo profeta, un superministro, un apóstol o un ángel del cielo, ese matrimonio nació muerto. Lo que no tiene amor es muerto. Dios no lo unió. Los unió la comodidad, la necesidad o la influencia de otros. Y no digan que no, porque sé de muchos pastores de las líneas del mensaje que les dicen a los y las creyentes con quién sí casarse y con quién no. Tengo pruebas fehacientes que así es, porque eso lo tomaron de la doctrina pentecostal y lo introdujeron a las líneas del mensaje. Por eso estoy tomando extractos del mensaje para probarles que no es doctrina correcta. Por esa causa hay divorcios y tantas separaciones, aún de los que se dicen creyentes. Pero una de las líneas tiene profeta. ¿Y de qué le sirve si no pone orden? Balaam era profeta hasta que se vendió al rey de Moab. Tienen las cintas del profeta y son como todos religiosos. Ellos, los religiosos, tienen la Biblia, pero no la entienden. Así estos no entienden las cintas o no estuvieran en una religión. Estarían siguiendo a Cristo Jesús y su evangelio eterno, el cual no tiene una sola mentira. Así también las líneas tienen las cintas, pero no las entienden. Busquen entre ellas y oirán al profeta decir que no se hagan divisiones. Y en la visión de la marcha de la novia que tuvo el profeta, gritaba a sus creyentes: manténganse en la línea de la marcha. Ve, no es una línea de pensamiento, sino en la línea de la marcha de la novia. Ve, pues dice, iban unas desnudas y bailando, cubiertas con periódico, dice, casi desnudas y bailando, y se salían de la línea. Era una condición de desastre y yo gritaba con todas mis fuerzas: vuelvan a la línea. Y la línea es el evangelio verdadero de Cristo Jesús.
No es otra religión o línea de pensamiento o divisiones por ambición. Y hay los que abandonaron el mensaje haciendo del mensaje religiones. ¿Qué pasó? ¿De dónde los tomó el diablo para hacerlos fallar? ¿Doblaron sus rodillas para adorarlo, para que les diera el mundo? ¿Ven ustedes cómo está la cosa? Ahora, un extracto del mensaje, la deidad de Jesucristo. Dice en el capítulo 64, en el libro de Ruth hay un cuadro muy hermoso. Allí cómo es que vos, tipo de Cristo, y cómo es que Ruth se fue a un país extraño. No era Ruth, era Noemí. Allí se trabó el profeta, era Noemí. Se fue a un país extraño como una descarriada, salió de la tierra y trajo de vuelta con ella, quiero decir Noemí, ahí está la corrección, y trajo de vuelta a Ruth. Y cuando Ruth regresó, ella era de la tierra de Moab. Y cuando ella regresó era una moabita, un cuadro perfecto de la novia gentil, de la iglesia. Capítulo 65. Y cuando ella fue a despedirse de Noemí, o Noemí le dijo, la besó y le dijo que regresara a su pueblo. Ella dijo, iré contigo a tu pueblo, que tu pueblo sea mi pueblo y tu morada sea mi morada, que tu Dios sea mi Dios y solo la muerte nos separará. Donde tú mueras, yo moriré. Donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Capítulo 66. Ahora, he aquí un cuadro de la iglesia gentil entrando en Cristo. Porque nosotros éramos extranjeros, alejados de Dios, y solo los judíos eran los que serían salvos. Pero nosotros, estando muertos en Cristo, somos considerados de la simiente de Abraham, y somos herederos según la promesa. Y Cristo obtuvo una novia gentil. Eso es exactamente correcto. Capítulo 67. Ahora, para vos, redimir la heredad perdida de Noemí, esa era la condición caída de Israel. Entonces Moab tenía que salir, y cuando él lo hizo, vos tenía que salir. Y cuando él lo hizo, vos mejor dicho, y cuando él salió, él tenía que quitarse el zapato delante de las puertas, más bien era delante de los ancianos en las puertas, delante de los ancianos para dar un testimonio público que él había redimido o que quería redimir a esa mujer perdida y su heredad. Y al hacer eso, entonces él compró de nuevo también, él obtuvo allí a su novia, la mujer que él estaba buscando. ¿Ve? Esto es a Ruth. Vea que él redimió a Noemí, pero él estaba buscando una esposa y la encontró en Ruth, que era gentil. Esto me recuerda que hacer eso de redimir a una mujer y sus propiedades era algo vergonzoso, pues había que ir a la puerta de la ciudad y delante de los ancianos, que eran como los jueces, y delante de la gente que comúnmente se juntaba al chisme, había que quitarse un zapato y ponerlo delante de los ancianos públicamente, luego decir a quién redimirían. Y el Señor Jesús no se quitó el zapato, sino que le quitaron la ropa, pero representa la vergüenza igual, que lo desnudaran fuera de la ciudad, como la puerta afuera, para redimirnos a nosotros, los gentiles, y entre nosotros encontrar su novia y esposa. Amén. Vea, ahora, vamos a ver el extracto del mensaje Israel en Egipto, en el capítulo 178. Y noten, aquí hay otra cosa, ustedes, pueblo gentil, ahora, de acuerdo a la simiente y a los elegidos, a José le fue dada una novia gentil. Él fue rechazado por sus hermanos y se volvió y tomó una novia gentil. ¿Es correcto eso? Faraón le dio del sacerdote de O la hija como novia, y él se casó con una mujer gentil, que produjo a Efraín y a Manasés, los cuales fueron coherederos dentro del reino, dentro de la promesa patriarcal. Y este otro extracto del mensaje casamiento y divorcio. Vea, capítulo 284. Dice, esta es una cosa sumamente fuerte, yo no sabía cómo presentarlo. ¿Qué puedo hacer cuando tengo hombres y mujeres sentados en mi congregación casados 2 y 3 veces? Hombres buenos y mujeres buenas, todos enredados. ¿Qué ha causado esto? Dice, las falsas enseñanzas
exactamente, no habiendo esperado en el Señor. En el 2:85 dice, la ceremonia dice, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. No es lo que el hombre ha unido, sino lo que Dios ha unido. Cuando usted tiene una revelación directamente de Dios que esa es su esposa y luego ella igual, entonces esa es la suya para toda la vida. Pero lo que el hombre une, cualquiera lo puede separar. Pero lo que Dios une, ningún hombre debe atreverse a tocarlo. Dice, lo que Dios une, ningún hombre lo ha de separar. No lo que ha unido algún magistrado medio tomado o algún predicador recaído con unos credos en un libro, los cuales le permiten hacer cualquier cosa. Y con la palabra de Dios ahí mismo, ¿ven? Yo estoy hablando de lo que Dios une. Bien, aquí el profeta dice claramente, o enseña claramente, enseña que un pastor no debe buscar el hombre para la mujer. O sea, aquí está enseñando claramente que un pastor no debe buscar una mujer para el hombre, ni buscar el hombre para la mujer, ni la mujer para el hombre, sino que tiene que ser Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios simplemente hizo un hombre y Él se encargará de presentarle a su mujer. Y solamente hizo una mujer y Él se encargará de presentarle a su hombre. Y ¿cómo saber cuál hombre o cuál mujer? La señal infalible es el amor. Eso es lo que Dios usa para unir a un hombre y a una mujer. ¿Ve? Dios jamás usó un pastor o profeta para eso, sino el amor. Ya el pastor o sacerdote es para casar a esa pareja que Dios unió por amor. Y aquí la prueba en este extracto. Extracto del mensaje Escogiendo una novia, página 5. Su destino es una opción. Dice, su destino eterno es una opción. Y quizá en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción. ¿De dónde es que pasarán la eternidad? Antes de que termine este culto en esta noche, habrá una ocasión que si usted le ha dado la espalda a Dios por muchas veces, habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio. Y es algo muy peligroso para un hombre o mujer, muchacho o muchacha, cruzar esa línea. Porque no hay retorno. Cuando usted ha cruzado esa línea, entonces esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad, sin fin. Hay otra opción que tenemos en la vida. Es la compañera para la vida, una joven o una señorita entrando a la vida. Le ha sido dado el derecho de escoger. El joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazarlo. Pero aún es una opción para ambas partes. Tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger. Ahora es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, un hombre, porque los votos son hasta que la muerte nos separe. Así es como lo debemos mantener, y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. Y yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, que está planeando para el futuro, que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado. Tenga cuidado de lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo a un esposo o aceptando la opción de un esposo, debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo, y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Y hallamos que si un hombre orara y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos, o unos hombros grandes y fuertes, o cosas como esas, o algún otro afecto mundano, pero que primeramente se dirijan a Dios y dijeran, Dios, ¿es este tu plan? Si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos, cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos, un hombre debe orar seriamente, porque él podría echar a perder su vida entera. Recuerden, el voto es hasta que la muerte los separe, y él podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si él sabe que está escogiendo mal,
y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya. Si como mujer usted toma un esposo y usted sabe que no es digno de ser su esposo, entonces esa culpa es suya. Esa es culpa suya. Usted ya sabe cuál es el bien y el mal, así que usted no debe de hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. Amén. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y si uno no conoce todavía bien de la palabra de Dios, del mensaje y esto y lo otro? Pues no tiene esa opción. Allí dice claramente, usted ya sabe, o sea, usted ya tiene el conocimiento. Esto es para los que tienen el conocimiento, para los que no, pues no funciona. Amén. Bien, habiendo recopilado estas escrituras y estos extractos del mensaje de Dios dado al hermano Branham para poder ayudar a más de una hermana o hermano en situación de pastores que abusan de su posición para imponer matrimonios a su gusto, al gusto de los pastores y conveniencia. Dios no permita que nadie caiga en caprichos de estos hombres religiosos que se dejaron engañar de la mentira, pues un pastor engañado engañará a todos los que pastorea y los llevará directo a la muerte. Si él es ciego, ¿cómo hará él para que vean los que lo siguen? Escrito está, si un ciego guía a otro ciego, o sea, si un ciego guía a otros ciegos, en este caso, todos caerán en el pozo. Con razón el Señor dice, apártate de los tales. Hermana, hermano, espero que este estudio les sea de bendición, pues escrito está, la verdad los hará libres. Señor los bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a este su canal, para que aquí se junten más águilas, y si desean ayudarnos, para mejorar en lo que hacemos, debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y número